uno, va. Buenos días. El día de hoy vamos a avanzar lo que son los gráficos estadísticos. Y estos gráficos estadísticos que estamos viendo el día de hoy son algunos diagramas de barra y también podemos adicionarle algunos de línea, ¿no? En este capítulo estamos analizando y haremos comparaciones entre diferentes cantidades, como por ejemplo las variaciones porcentuales, los promedios, etcétera. Entonces, acá nosotros estamos presentando variables, ¿no? Que pueden ser para el diagrama de barras, variables cualitativas o variables cuantitativas que va a estar puesto en el eje de las abscisas y tenemos las variables, la frecuencia que va a estar en el eje de las ordenadas. Tenemos también que puede realizarse mediante líneas, ¿no? Mediante líneas, es decir, poniendo puntos en cada una de las intersecciones de la variable con la frecuencia y posteriormente unirlo con regla. Ahora, también vamos a ver cómo podemos trabajar la variación porcentual, en qué porcentaje está variando cada una de estas variables, ¿no? Que me den. Entonces, para calcular el porcentaje de las variables, voy a tener lo siguiente. Por decir, acá va a iniciar con 80 y va a terminar en 120. Entonces, ¿cuánto ha variado? ¿Ha aumentado o no ha aumentado? Sí, ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? De 80 a 120 ha aumentado 40. Entonces, la variación porcentual va a ser eso, la diferencia de 120 menos 80, es decir, la parte final menos la inicial, y lo voy a dividir entre el inicio. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Esto me sale 50%. Quiere decir que ha aumentado, ha habido una variación porcentual de 50%. Y esto lo he obtenido con esta fórmula. Acá estamos diciendo que está aumentando, porque de 80 a 120, esta es una variación que va en aumento. Luego tenemos cuando el inicio, un inicio y un final. El inicio empieza en 200 y el final termina en 150, ¿no? Para cualquier tipo de variable. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha disminuido de 200 a 150, ha disminuido. ¿Cuánto ha disminuido? 50. Entonces, vamos a determinar la variación porcentual, que va a ser 150 menos 200 sobre 200, ¿no? Que es el inicio. Acá me va a salir, normalmente al restar me debe salir un valor negativo, pero el porcentaje lo tengo que dar en positivo. Entonces voy a tener que hay una disminución porcentual del 25%. Entonces, en base a eso, vamos a resolver acá algunas preguntas. ¿Qué tenemos aquí? En el gráfico se va a mostrar el precio del zinc en dólares por toneladas de enero del 2001 a enero del 2002. Acá tenemos enero, marzo, junio, septiembre, hasta enero del 2002. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto disminuyó el precio de toneladas de zinc de enero del 2001 a enero del 2002? ¿Ha habido una disminución? Sí. ¿Por qué? Porque acá ¿cuánto era? Acá era 100. ¿Y acá cuánto es? El precio es 40. ¿Ha habido una disminución? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto ha disminuido? ¿Qué tendría que hacer para saber cuánto ha disminuido? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto ha disminuido? De 100 a 40. Acá estaba 100, este era el precio de 100 y disminuyó hasta 40. ¿Cuánto ha disminuido en total? ¿Qué tengo que hacer? Una diferencia. 100
menos 40. ¿Y cuánto me sale eso? Me sale 60. Quiere decir que ha disminuido en $60. Ha disminuido en $60, ¿ya? Ese sería, en este caso, para el ejercicio número 1. Ahora, ¿cuál es el precio promedio de enero del 2001 a enero del 2002? Teniendo en cuenta los valores del gráfico, solamente lo que está acá. Entonces, para yo hallar el promedio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer una suma. Apaguen su audio, por favor. Vamos a tener que sumar primero del mes de enero del 2001 más 80, que vendría a ser del mes de marzo del 2001 también, más 60, que vendría a ser del mes de junio del 2001, más 50, que vendría a ser del mes de septiembre del 2001, más 40, que vendría a ser del 2002, ¿no? Entonces, ¿de cuántos meses estamos tomando en cuenta acá? ¿Cuántos meses? Cinco meses. Entonces, acá voy a colocar el número 5. Lo voy a dividir entre 5. Entonces, ¿cuánto sería la suma de estos valores? Estoy sacando ahí el promedio. ¿A qué sería igual? Sería igual a 100 más 80 más 60 más 50 más 40. Eso me sale 330. Y lo voy a dividir entre 5. ¿Cuánto será esa división? Entre 5 me sale 66. Quiere decir que el promedio ahí viene a ser 66. 66. Luego vamos a ver el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. Para el ejercicio 3, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Cuál fue la variación porcentual en el precio del zinc de enero del 2001 a enero del 2002? Lógicamente que hay una disminución. Entonces, como hay una disminución, yo voy a restar 100 menos 40. 100 menos 40 y lo voy a dividir entre el inicio, que viene a ser 100. Y esto lo voy a multiplicar a su vez por 100, ¿ya? 100% acá es. 100% porque me piden variación porcentual. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Acá sería 60 por 100. Estaré simplificando este 100 con este 100 y me queda solamente el 60%. 60% que vendría a ser la variación porcentual. Entonces, la variación porcentual acá sería el inicio menos el final dividido entre el inicio. Y lo voy a multiplicar por 100. Y esto me sale 60%. Ese es en el caso del ejercicio número 3. Ahora, vemos el número 4. ¿Cuál fue la variación porcentual en el precio del zinc de marzo, acá, de marzo a junio? Acá, en estos 2 meses nada más. En estos meses, de marzo a junio. Entonces, igual, estuvo en 80 y ahí bajó a 60. ¿Cuál es esa variación? 80 menos 60 es igual a 20. Y lo voy a dividir entre el inicio, que es 80. Y lo debo de multiplicar por 100. Quiere decir que eso va a equivaler a 25%. ¿Cuál ha sido su variación porcentual? Una disminución en un 25%. Acá también nos pusimos que había disminuido. Disminuyó.
¿no? En ambos casos ha disminuido, la variación porcentual. En el primer caso, desde 2001, desde enero de 2001 a enero del 2002, ha disminuido un 60%. Pero si tomamos en referencia 2 puntos, ¿no? En los meses de marzo y junio, entonces vamos a ver que esa disminución ha sido un poco menos, ¿no? De 25, pero de todas maneras ha seguido disminuyendo, ha seguido bajando. Este sería en cuanto yo tengo que hacer la variación porcentual. Ahora vemos el ejercicio del nivel 2. ¿Cuál fue la variación del zinc de junio a septiembre del 2001? En junio fue 60 y en septiembre fue 50. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? Para ver la variación, vamos a tener que anotar y sacar para el número 5, como yo estoy haciendo la variación. Entonces era de 50, de 60 a 50, ¿no? Entonces está bajando 10, Y lo voy a dividir entre el primero, que fue 60. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Para el que no entendió, acá lo voy a poner, ¿no? 60 y acá menos 50, porque está trabajando así. Está disminuyendo, ¿no? De 60 disminuyó a 50. ¿Y cuánto me sale eso? A ver, 10 sobre 60, 10 entre 60 es igual a 0,16 multiplicado por 100. Eso me sale 16,67%. Entonces su variación porcentual es esa, en 16,67%. Ahora, en el ejercicio número 6, ¿qué es lo que me están pidiendo? Leemos también el problema. Si de enero del 2002 a marzo del mismo año, en enero del 2002 a marzo del mismo año, el precio del zinc disminuyó en 20%. Entonces, ¿cuál fue el precio en toneladas del zinc en marzo del 2002? Entonces, si hay una disminución del 20%, ya me están dando el porcentaje de variación, ¿no? Pero ahí dice que ha disminuido. En enero era de cuánto, del 40. Según el gráfico, vamos a colocarlo acá para que ustedes lo vean. Según el gráfico, en enero es de 40 soles. Ahí. Entonces vamos a poner 40. Pero ha disminuido una cantidad. Entonces no sé cuánto es, le vamos a poner X. Menos X sobre el inicio, que sería 40. Y a eso lo multiplicamos por 100. Por 100. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Acá 2 veces se marcó el por. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? Acá vamos a simplificar un 0, podemos simplificar un 0, acá un 0, acá puedo simplificar 5 y acá 2, ¿no? Entonces acá pongo el número 5 y acá pondría el número 2. De tal manera que el 2 pasa a multiplicar y el 5 pasa a dividir. Entonces sería 2 por 20, 40. 40 entre 5, que sería 8. Ya vamos a ponerlo todo completo. 8. 8 va a ser igual a 40 menos X. Entonces ahí puedo despejar el valor de X. X haciendo un cambio. X
va a ser igual a ¿qué? A 40 menos 8. Y 40 menos 8, ¿cuánto es? Es igual a 32. Quiere decir que ¿a cuánto ha bajado? ¿Cuánto fue el precio de toneladas de la tonelada de zinc en marzo del año del 2002? Fue de 32 soles. Entonces, esto sería los ejercicios hasta el número 6. Entonces, vamos a regresar en unos minutos con el resto de los ejercicios. A ver, ¿están anotando? Bien, entonces regresamos en unos instantes, ¿ya? Chicos, entonces continuamos con los ejercicios que hemos estado trabajando aquí en el ejercicio número, en la parte 2 donde es el gráfico. Ahí me dicen cuántas solicitudes más se recibieron en el año 2000 y en el año 1999. Entonces veo en mi gráfico, en el año 2000 fue 1600 y en el año 1999 fue 1100. Por lo tanto, esta diferencia es de 500, ¿no? De 500. Esa diferencia es de 500. Ahora vamos a trabajar la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón entre el número de solicitudes recibidas entre el año 2001 y las recibidas en el año 1997? Entonces, en el año 2001 fue de 1400. Y para determinar la razón, lo voy a dividir entre la que corresponde, el número de solicitudes que corresponde para el año 1997, que fue de 400. Acá puedo simplificar y me va a quedar 7 medios, ¿no? Simplificando los dos ceros y el 14 con el 2. De la misma forma hago para la pregunta número 9. ¿Cuál es la razón entre el número de solicitudes recibidas en el año 2000 con respecto a las solicitudes recibidas en el año 1998? A ver, en el año 2000 fue de 1600, mientras que en el año 1998 fue de 800. Simplificando, esto me sale exactamente igual a 2. Ese sería, en este caso, la respuesta de las razones para el ejercicio número 8 y para el ejercicio número 9. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 10. ¿Qué voy a trabajar en el ejercicio 10? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Me piden cuántas solicitudes en total se ha recibido en los 5 años. Entonces, debo de sumar. En el año 1997 se ha recibido, para eso tengo que hacer una suma, se ha recibido 400 más. En el año 1998 se ha recibido 800 más. En el año 1999, ¿cuántas se recibió en el 2000? 1100
después viene 1.600 y luego viene 1.400. Entonces acá vamos a poner 1.100 más 1.600 más 1.400. Acá tengo que sumar esto, aquí sería 3.000, 4.100, 4.900, 4.900 más 400, 5.300, ¿no? 3.000, 4.100, 4.900 y más 400, 5.300. Ya. Entonces, ahí se quedaría las solicitudes que se han recibido en los años, en los 5 últimos años, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? $5.300. Bien, pasamos a la parte donde es la tarea que vamos a ir avanzando un poquito más. Acá, ¿qué dice en este ejercicio? El gráfico muestra las ventas de una tienda de artefactos electrodomésticos. Acá está. En el 2006 se vendieron 45.000. Ojo que son miles de dólares en ventas. En el año 2007, 50.000, ¿no? En el año 2008 se vendieron 80.000. ¿En cuánto aumentó las ventas de los artefactos del año 2007 al año 2008? ¿En cuánto aumentó? Si se vendió en el 2007 50 y en el año 2080, en el año 2008 se vendió 80. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? 80 menos, para saber en cuánto aumentó esas ventas, 80 menos 50. Y esto sería 30. Se supone que estamos haciendo en 30.000, ¿no? En $30.000, ¿no? Porque las ventas acá están en dólares. Entonces acá nuestra alternativa sería 30.000. Ahora, ¿cuál es el promedio de las ventas anuales en los 3 años en miles de dólares? Acá vamos a ver que para sacar el promedio tengo que ver las ventas en el año 2006, que fue 45, más en el año 2007, que fue 50, más en el año 2008, que fue 80. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de años, que es igual a 3. ¿Cuánto suma y cuánto divide? 45 más, ahí sumándole 80 más 50 es 130. 130 más 45 sería 175. Y ese 175 lo tengo que dividir entre 3. Al dividir entre 3 me queda que es igual a 58,3 periódico. Entonces, 58,3, que se repite el 3 infinitamente, y le vamos a poner así, periódico, porque es 58,33333 infinito. ¿Ya? Ese sería para el caso de la pregunta número 2. Ahí marcamos también su alternativa. X. Y luego pasamos al ejercicio número 3. ¿Qué ocurre en el ejercicio número 3? En el ejercicio número 3 tengo lo siguiente. ¿Cuál es la variación porcentual en las ventas del año 2006 al 2007? ¿Ha habido un aumento? Sí, ha habido un aumento, ¿no? Porque
Empezaron con 45 y iban subiendo a 45. Entonces tengo que poner, en este caso, 50 menos 45, 50 menos 45 entre 45, ¿no? Porque tiene que ser entre el inicio. Entre 45. ¿Ha habido un aumento? Sí, ha habido un aumento porque es de 45 y aumentó a 50. Entonces, acá lo tenemos que multiplicar por 100. 100%. ¿Cuánto sería, a cuánto sería eso? 45 menos 5 es 5. 5 dividido entre 45. Y eso multiplicado por 100. Esto me sale igual a 11. A ver, dice, ¿cuál es la variación porcentual del año 2006 y 2007? 45, 50. 50, 45. Por 100 es igual a 11.11, ¿ya? Es igual a 11,11 periódico sería acá. No está la alternativa, pero ustedes le ponen ya una nueva alternativa. Ahí. Ahora, ¿cuál fue la variación porcentual del año 2007 al 2008? ¿Ha habido un aumento? Sí, porque acá era 50 y aumentó a 80. Ha habido un aumento. Por lo tanto, yo voy a poner 80 menos 50 y lo voy a dividir entre 50, que es el inicio. Y esto lo voy a multiplicar por 100. ¿A qué sería igual este valor? 80 menos 50 es igual a 30. 30 entre 50 y esto lo multiplico por 100. Es 60%. Esto es igual al 60%. ¿Ven? En este caso sí está bien. Acá en la alternativa tienen que corregir. Y ya hemos hecho todos los ejercicios que corresponden. Vamos a ver si hay un poquito más, creo que hay. 80 siempre es el mayor menos el menor dividido entre el inicio, ¿no? En este caso 50 por 100, para saber lo que es la variación porcentual. Y acá este ejercicio de este gráfico ya ustedes lo harían, ¿no? Ya lo harían en este caso de tarea. Y aunque todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver acá, que sea el 1 y el 2. El gráfico muestra los ingresos y egresos de una compañía durante 4 años consecutivos. Acá el más oscurito son los ingresos, ¿no? Lo que ha ingresado en millones de soles, y lo que está más clarito son los egresos, ¿no? Lo que ha salido. Ahora dice acá, ¿cuánto más fueron los ingresos del año 2000 con respecto a 1999? Entonces, los ingresos que lo estamos representando con la más oscurita. 2000, ¿cuánto fue en el año 2000 los ingresos? Acá está, 400. 400. Y ahora
menos, porque tengo que saber, en el año 1999 fue de 300. ¿Cuánto me sale esa diferencia? Me sale 100, ¿no? Entonces, la diferencia es 100. Se supone que es en millones de soles, que está visto acá. 100. Entonces, ahí marcaré mi alternativa, que es 100. ¿En qué año la compañía obtuvo una mayor ganancia? La ganancia, ¿cuál sería? En el La 1998. ganancia es la diferencia que hay entre el ingreso y el egreso. Entonces yo tendría que restar, ¿no? Cada uno de ellos para poder ver cuánto es la ganancia en cada uno. Por ejemplo, en el año 1997 fue el ingreso de 450, pero tuvo un egreso de 150. Entonces, ¿cuánto sería esa diferencia? 300, ¿no? Ahí esa diferencia, ahí ganó 300. Ahora vamos a ver en el siguiente año, en el año 1998. Fue un ingreso de 500, pero tuvo un egreso de 400. Entonces, ¿cuánto ganó? A pesar que lo vemos más alto todo, pero ahí estamos viendo que solamente ganó 100. El siguiente, en el año 1999, 300 menos 100. Este año ganó 200. Y el siguiente es 400, pero tuvo un egreso de 200. ¿Cuánto es? 200. Entonces, ¿en qué año ganó más? ¿En qué año ganó más? En el año 1997, porque ese año ganó 300 millones de soles. Y en los otros ganó menos, ¿no? Porque pudo haber vendido mucho, pero gastó también mucho. Por lo tanto, estos fueron sus egresos que ha tenido la compañía. Y la ganancia es la diferencia entre el ingreso menos el egreso. Ese vendría a ser la ganancia. Entonces ahí la alternativa es, ojo que cuando ustedes lo pasen, no me marquen respuestas, nomás tienen que hacer el procedimiento. Aunque sea una resta, pero ustedes tienen que hacer el procedimiento. Vamos a ver el último ejercicio, ya este de acá les queda de tarea. Las ganancias acumuladas en millones de soles durante los 4 años fueron. Uy, acá lo borramos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos recuperar. Ahí está. Las ganancias acumuladas en millones de soles durante los 4 años. ¿Cuánto fue? Tendría que sumar 300, 400, 500, 600, 700 y 800. Entonces, las ganancias acumuladas en estos últimos 4 años fue de 800. Y lo puedo ver acá, ¿no? 300, 400, más 400. Y acá, número 8. ¿Cuál fue el ingreso total en los años mencionados en millones de soles? ¿Cuál fue el ingreso total? ¿Cómo determino el ingreso? El ingreso lo determino sumando, en este caso, acá lo voy a poner al costadito, 450, que fue el ingreso, porque son los más oscuritos, son los ingresos, más 500. Más 500, más en 1999, 300, los ingresos, más 400 que se da en el año 2000, más 400. ¿Cuánto en este caso es esta ganancia? Son 900, 1200, 1650. 1650 son los egresos. Entonces, esto para que todas estas preguntas son para ver que
con el gráfico nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de preguntas con los gráficos estadísticos. Entonces, en el examen yo les puedo poner que tú armes tu tabla de frecuencia. Con esa tabla de frecuencia tienes que hacer tu diagrama de barras y con el diagrama de barras puedes hallar las variaciones porcentuales, todo lo que se te pregunte en relación a ese gráfico de barras que ya lo vas a trabajar así, ¿no? Las preguntas con el gráfico de barras. Bien, chicos, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿No?